de qué son, ¿no? El cerebro es el órgano central del sistema nervioso, tiene como función mantener vivo al organismo. A diferencia de otros seres vivos, bueno, su córtex es más desarrollado y también tiene por eso varias funciones, digamos que ejecutivas, en los lóbulos frontales, que es básicamente lo que controla, ¿no? Y podemos hacer planificación, control, somos seres vivos y pensantes, a diferencia de otros mamíferos. Pero la computadora... En el caso de la computadora, bueno, es un dispositivo informático, es capaz de recibir, almacenar y procesar información. Esta información reside en el CPU, que normalmente lo conocemos como CPU, que es Unidad Central de Procesamiento, y ejecuta varios programas o procesos de acuerdo a la petición que tiene el usuario. Es decir, nosotros en ese computador podemos tener almacenadas bastante información, pero también podemos ejecutar ciertas aplicaciones o procesos dependiendo de la necesidad del usuario. Pero no solamente me voy a referir también a la computadora. Un computador también hoy en día es un celular. Nuestro celular se ha vuelto también una herramienta muy útil, en la cual también es muy similar la información que reside en el celular, en la computadora, en una tableta, en algunos otros dispositivos electrónicos que tenemos. Bueno, el siguiente sería cómo funciona. En el caso del cerebro, la verdad es que la neurodidáctica, con estos avances científicos, nos ha ayudado a conocer de todo lo que son los lóbulos frontal, parietal, occipital, temporal, diencéfalo y cerebelo, cómo funcionan y esos a qué están ligados en cuanto a saber si es la parte creativa o la parte lógica que funciona y que controla nuestro cerebro. Esta parte también, digamos que se puede ir seccionando en cuanto a la memoria genética. La memoria genética es aquella que desde que nacemos, bueno, pues comenzamos a respirar, ¿no? Nuestro corazoncito empieza a latir, todas las funciones de nuestro sistema digestivo, nervioso, son, pues, desde que hacemos el primer aliento, ¿no? Pero en el caso de la computadora, ¿qué sería el similar? En el caso de la computadora, nosotros tenemos una memoria ROM, que es una memoria donde reside información básica para nuestros dispositivos. Ahí vive generalmente el sistema operativo, algunos aplicaciones de configuración propia, como tal, por ejemplo, en qué zona estamos residiendo para poder obtener información de la fecha, la hora. No es lo mismo que yo encienda mi computador en México que en Europa, porque tenemos ya distintos usos horarios, ¿no? Entonces, toda esa información reside en un área que se llama ROM. Es un área de información que únicamente es de lectura. Realmente no podríamos estar dándole mantenimiento nosotros mismos a esta zona, ¿no? Por otro lado, sería también lo que sería la memoria a corto plazo. Esta memoria a corto plazo, pues básicamente son situaciones que hemos vivido a lo mejor en días recientes, ¿no? Puede ser que nos acordemos cómo nos vestimos ayer, qué comimos, ¿no? A veces cuando vamos al doctor nos pregunta, ¿y qué comió, no? ¿Qué fue lo que le hizo daño, no? Y somos capaces de recordar qué desayunamos, qué comimos, qué cenamos, ¿no? Y son estas memorias que están como más recientes, más a la mano, y que nos ayudan a tener este pensamiento, recordar, e incluso a veces de un sabor, ¿no? Que nos lleva a ir recordando ciertas vivencias anteriores. Pero en el caso de la computadora... En la caso de la computadora, el almacenamiento a corto plazo es la memoria RAM. Ahí almacenamos generalmente todos aquellos documentos,
información, ligas a internet que estamos ocupando con una frecuencia, no sé, de 3 días máximo, ¿no? 5 días. ¿Por qué? Porque ahí empieza a almacenarse solamente aquello que hemos sido recurrentes en estar obteniendo información. Como les comentaba, imaginemos que tenemos el acceso a YouTube. En YouTube podemos buscar, no sé, alguna música, algún video, y entonces lo empieza a registrar. Son memorias a corto plazo. O en nuestra computadora, si tenemos algún documento, alguna lista de asistencia, dependiendo, ¿no? En el caso de un banco, quizá los movimientos contables del día, bueno, pues lo vamos a teniendo almacenado de forma inmediata. Pero así conforme vamos transcurriendo el tiempo, esa información se va eliminando. Es como en nuestro cerebro, como bien comentaba Emma, ¿no? Nuestro cerebro, esa parte de memoria a corto plazo, de repente si quisiéramos buscar información de cómo venía vestida hace un mes, la verdad es muy difícil que lo recuerde, al menos que tenga un chispazo de alguna sensación y que eso haga detonarlo y tenerlo muy, muy fresco, ¿no? Con algún recuerdo de algún olor, de alguna música, de alguna conversación que me detone ese recuerdo, ¡pum! Mi mente inmediatamente va y lo busca y lo obtiene como esa memoria de corto plazo. Pero obviamente pues también tenemos la memoria a largo plazo, ¿no? Es aquella que efectivamente, como bien dices, ¿no? Sobre todo son sensaciones, eventos, y mucho nuestro cerebro funciona con emociones, ¿no? Entonces, mientras sea una emoción mayor, un gusto, ¿no? Algo que a la hora de comer a lo mejor te lleve a un recuerdo de algo que viviste en la niñez, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos probado algún postre o algún guisado que nos lleva a un recuerdo de cuando estábamos muy pequeñitos y que a lo mejor nuestra mamá o nuestra abuelita, alguien muy querido, dejó huella, ¿no? Entonces, cuando se detona esta parte en donde yo, al momento de comer y de que todos mis sentidos, sobre todo la mayoría de mis sentidos, se puedan llevarme a esa sensación, ese recuerdo, a pesar de que puede ser, sí, de muchos años, viene a nuestra mente, ¿no? Somos capaces, con estas sensaciones, de tener ese recuerdo aquí, en este momento, a pesar de que a lo mejor pudiera ser de nuestra niñez. Pero en el caso de la computadora... En el caso de nuestros sistemas de almacenamiento es el disco duro. En el disco duro va a residir todo tipo de información, información desde archivos sensibles, imágenes, documentos que en un momento dado trabajamos día a día y que conforme al paso del tiempo vamos añejando, vamos dejando ahí guardados. Generalmente lo que hacemos es, creamos carpetas donde podemos ir identificando qué tipo de información tenemos, pero es importante que toda esa información, digamos que esas carpetitas, las vamos almacenando dependiendo de nuestras divisiones en cuanto a trabajo, a lo mejor hasta imágenes de vacaciones o imágenes que tenemos de algún evento importante. Pero ahí se va almacenando, se almacena conforme la vida útil de nuestro dispositivo. En el caso de un dispositivo como un celular, lo vamos a almacenar, también tiene una área de disco duro propio del teléfono o de esas memorias SIM que vamos guardando información ahí y va generalmente etiquetándose, o bueno, el mismo computador, el mismo sistema, le va poniendo una fecha en la que fue creado o en la que se modifica. Entonces ahí vamos teniendo como esa información, ¿no? ¿Podría hacer una intervención? Sí, claro. En ese sentido, es que adicional a lo que ahorita están diciendo, me parece también importante comentar otro elemento en el cerebro que puede ser análogo, ustedes me dirán, con la computadora. Hay datos que dicen
que el cerebro humano recuerda una cantidad de cosas. O sea, de todo lo que pasó en el día, el cerebro está contando todo. O sea, al final en la noche me puedo acordar de todo lo que sucedió en el día. Pero en la noche, cuando descanso, mi cerebro empieza a depurar. O sea, esto vale la pena acordarme, esto no vale la pena acordarme, esto vale la pena acordarme, esto no. Y entonces empieza a meter a las carpetitas, ¿no? Algunas cosas que no tuvieron enlace con emociones, con sentimientos, con relación a otra cosa, se borran, ¿no? Así es. Entonces, alguna vez en un curso que tomé me decían, cuando tú das una clase y no interviene ningún factor emocional, lo que tú dices en la clase, el alumno saliendo del salón se va a quedar con el 50% en el mejor de los casos, ¿no? O sea, cuando hubo brincos, saltos, emociones, etcétera, sí. Pero cuando la clase fue hablada, el alumno perdió el interés, se va a quedar con el 10% de lo que dijiste. Así es. ¿No? O sea, ni siquiera pasó almacenamiento de carpeta. No. Simplemente fue así, no te estoy escuchando, mi cerebro ya se fue a otro lado, salgo y me quedo con el 10% de lo que dije. Pero como pasa por una depuración del cerebro, igual que la computadora, 3 días te olvidas de las cosas. Así es. ¿No? Y todavía ponían algo más impresionante en ese curso. Decían, y pregunto, ¿no? O sea, lo hago abierto para que veamos. ¿De qué se acuerdan de alguna clase importante de la primaria? Que fuera una información importante. No es importante, no es importante, no es importante, no es importante. No, ¿se acuerdan uno a lo mejor del recreo, exacto, de del juego? Pero información importante, no. ¿De qué se acuerdan de la secundaria? Información importante. De los cursos para... Nada más de los talleres. Muy posiblemente de laboratorio, de la clase, y de aquello que fue como muy vivencial y que hubo como mucha experiencia y muchas emociones al hacerlo. Y la última que nos ponía, porque era un taller para la universidad, si tú sales o ya egresaste, ¿de qué te acuerdas del año pasado de la información que es importante? Solo aquello que crees que lo vas a practicar. Ajá. ¿No? Entonces, la depuración, y pregunto, en la computadora es igual, o sea, tienes archivos de hace cuántos años que no ocupas. Que no ocupas, y ahí los tienes únicamente generándote espacio, y que en un momento dado sí tu computadora te va a decir, oye, ya no hay espacio, pero el computador no es capaz de decir que sí y que no guarda, todo lo guarda, ¿no? Es a diferencia de nuestro cerebro. Y lo que guarda nuestro cerebro, como bien comentabas, es una emoción, ¿no? Hace un rato que preguntabas qué te acuerdas de la primaria, pues yo creo que yo me acuerdo quizá de los bailables, porque eso me hizo como sentirme importante quizá, emocionada, porque a lo mejor estaba mi mamá y me estaba viendo. En el caso de la secundaria, pues a lo mejor me acuerdo de alguna clase de matemáticas que el maestro nos hizo así como un ejercicio muy que a mí me causó una sensación muy hermosa, poderlo entender, algo que no había podido captar y que lo logré entender. Entonces eso fue lo que yo rescaté y que actualmente queda en mi cerebro guardado, ¿no? Pero si no es a través de una emoción, difícilmente podemos tener recuerdos almacenados. Y nótese, no solamente son emociones agradables, pueden ser emociones muy complicadas, ¿no? Que vivimos y que nos detona un miedo, una angustia, una fobia, ¿no? Entonces, todo eso también es importante. Ok, lo tienes almacenado, pero ¿realmente te sirve? Quizá esa también sería una buena forma de ir revisando qué tenemos guardado en nuestro cerebro, en nuestro disco duro principal, para poderlo ir depurando, ¿no? Que bueno, eso sería un tema un poquito más adelante que vamos a ir tocando. Sí, que incluso esos mismos recuerdos
a lo mejor te están conectando con algo que en el presente te está causando mucho daño. Entonces esos recuerdos que conectas posiblemente te estén haciendo que recuerdes algo muy malo que te sucedió, que sentiste y que a la fecha te está causando mucho daño. Y dices, ¿pero por qué me sigue causando daño? Y es donde entran a lo mejor las fobias o algo por el estilo, que nos está causando mucho daño. Así es. Un poquito más adelante. Gracias. Conforme vayamos avanzando, vamos a dar algunas explicaciones de cómo podemos ir modificando justamente esos sentimientos malos, depurarlos o hacer una combinación para poderlos desechar. Y en el caso de buenos, porque hay muchos recuerdos buenos que seguramente tenemos, lo mismo, podemos utilizarlos para poder a futuro poder hacer cosas también muy, muy buenas, muy grandes, muy importantes, ¿no? Poco a poco lo vamos a ir viendo. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a ver cómo se aprende o se programa, ¿no? En el caso de nosotros, bueno, como ya había yo comentado, tenemos dos hemisferios, ¿no? Una parte es la parte derecha, que sería la parte de la creatividad, ¿no? Las habilidades artísticas, aquello que nos detona estas ideas y esta parte de creación como tal, ¿no? Aquí que, bueno, mucho es de creatividad, ¿no? Esa es la parte que más se usaría. Pero la parte izquierda sería la parte que ejecuta, la parte lógica, la parte que nos lleva a que nosotros vayamos haciendo estas acciones, ¿no? Realmente nosotros, como bien decíamos, mucho de lo que aprendemos, pues es porque lo vemos, ¿no? Cuando nacemos, bueno, pues no sabemos ni cómo se llaman las cosas, ¿no? Entonces, esta repetición que nos hacen nuestros papás de enseñarnos qué es el foco, qué es la leche, qué es el pan, ¿no? Qué es cada uno de los artículos que ya empezamos nosotros mismo, pues por imitación a balbucear y a empezar a conocer y a decir las cosas, ¿no? Porque al final, pues bueno, ya hasta que llegamos al kinder y con nuestros circulitos, bolitas, palitos y demás, ya empezamos realmente a aprender a escribir, ¿no? Y esa parte ya lo hacemos en base a repeticiones. Realmente lo que más se nos graba es mientras más sentidos ocupemos, ¿no? Tenemos el tacto, tenemos el gusto, sabemos, ¿no? Cuando probamos algo, que si es salado o si es dulce, obviamente porque nuestras papilas gustativas hacen esta referencia, ¿no? Hacia el cerebro y decimos, bueno, esta parte sí me gusta. Hay quienes, por ejemplo, hay comidas agridulces, ¿no? Que realmente sí les gustan o que se reservan, ¿no? No son tanto de su agrado. Pero esa parte es realmente cómo empieza a aprender nuestro cerebro. En el caso de la computadora... En el caso de una computadora, bueno, lo primero que tenemos es nuestros programas, ¿no? ¿Qué es un programa? Es una forma de actividades que vamos en forma secuencial diciéndole a nuestros sistemas cómo hacer o qué hacer dependiendo de qué cosa, ¿no? Por ejemplo, si yo hoy quiero mandar un correo, pues yo sé que si le aprieto a nuestro aplicativo de correo electrónico, la función que va a hacer ese icono, por atrás está un programa que es quien ejecuta realmente esa necesidad o surte la solución a la necesidad que se está haciendo. Esto poco a poco ha ido evolucionando, ¿no? No sé si recordemos antes cómo era un correo, ni siquiera existía un correo electrónico, ¿no? No. Era enviar cartas a través de un sobre, generalmente hacíamos nuestra carta y podíamos mandarla, teníamos que ir al correo, comprar un ticket, una estampilla para poderla mandar, ¿no? Y dependiendo de qué era, pues ya se ejecutaba y mandábamos otra información. En el caso de la computadora o del sistema, pues actualmente ha ido evolucionando todo esto y ahora no es necesario ir a las oficinas de correo a meter un correo para que le llegue a un saludo o una tarjeta al otro lado del mundo, ¿no? Ya esto es inmediato.
Es decir, que ya conforme hemos evolucionado, también se ha ido evolucionando estos lenguajes para poder hacer mucho más interactivo toda esta información. De hecho, bueno, realmente nosotros como también empezamos a aprender es con este conocimiento empírico, ¿no? Que es en base a repeticiones, ¿no? Y, incluso, ¿no? Cuando empezamos a gatear, pues lo empezamos a hacer de alguna manera con este esfuerzo, ¿no? Y que empezamos igual a agarrarnos de los muebles, pues empezamos a caminar, el andar en bicicleta, ¿no? Andar en bicicleta. Que primero nos ponen las llantitas para cuidar un poco nuestra integridad, aunque siempre terminamos cayéndonos, ¿no? Pero al final, esta parte de hacerlo repetitivo, de hacerlo con esta frecuencia, es lo que nos hace que al principio nuestro cerebro empiece a aprender, ¿no? A tener estos primeros conocimientos, a poder comer, y la verdad es que a veces hasta cuando nos accidentamos y es un tiempo largo, pues volvemos a hacerlo de esa misma forma, ¿no? Esta rehabilitación al final es parte de estar moviendo los músculos, ¿no? Volviendo a agarrar este tono muscular y poderlo volver a hacer. Pero en el caso de la computadora, en el caso de los sistemas actualmente son, no sé si han escuchado la inteligencia artificial, también es algo que ha evolucionado, ¿no? Antes no había esa inteligencia artificial, únicamente había algunos desarrollos para solucionar ciertas cosas, pero hoy en día, por ejemplo, no sé si conozcan la Alexa, ¿no? O nuestro Google, ¿no? Nosotros le preguntamos por voz y ya sabe escucharnos y ya sabe darnos una respuesta. Todo esto ha sido por la evolución. Insisto, en el caso de sistemas son aplicaciones o programas que van mejorándose y que van adquiriendo ese conocimiento. Igualmente en la escucha, ¿qué es esto? Insisto, en un Google, de repente si tú buscas una melodía o algún video que te interese, lo ves, lo revisas y lo cierras. Hay algunos botones que nos ayudan, por eso te dicen suscríbete o darle clic a la campanita de que me gusta. Eso sabe, con estas acciones, nuestra computadora o nuestros equipos van a aprender a qué te gusta a ti, de qué estás interesado, para que posteriormente cuando tú vuelvas a acceder a esta aplicación, en el caso de un Google, lo primero que te muestra son aquellos videos o aquellos música relacionadas con esos temas que tú viste o que tú dijiste me gusta. Entonces está aprendiendo, nuestros equipos están aprendiendo de nosotros a conocernos y a poder seleccionar lo que a nosotros nos gusta, te lo va a empezar a dar, ¿no? Me acuerdo que hace un tiempo que trabajaba en el banco, nos decían, ¿se imaginan cómo si tú fueras en un túnel, que hubiera pantallas por ambos lados y que conforme tú vas pasando, como ya traes por tu teléfono, ya te identifican, te fueran mandando los mensajes que a ti te interesaran? Por ejemplo, si te gusta, no sé, algún tipo de dispositivo, pues que ese dispositivo sea lo primero que veas, ¿no? Por eso también en los bancos eso de que te identifiquen por rostro, por tu iris, por tu huella, van este quién eres y qué te gusta. Es una forma de mercadeo que actualmente, y que es de hecho en Asia ya existe eso. Sí, ya te identifican que entraste a la tienda y entonces te muestran información que a ti te gusta, tu cereal que te gusta, tu comida que eliges, etcétera. Ya es algo que se está aprendiendo, pero ¿quién ha sido capaz de hacer esto? Pues realmente el hombre, ¿no? El hombre que ha sido creativo, que ha podido tener un equilibrio de no solo lo que emocionalmente tengo, sino lo que ejecutamos para poder hacer un algo interesante. así es. De hecho,
parte de esta parte sensorial es las interconexiones neuronales, ¿no? Que son lo que da la conectividad y que se llama sinapsis para que nuestro cerebro perciba esa información y también con todos los sentidos y se genere realmente esta huella que deja en nuestros recuerdos, ¿no? De hecho, pues bueno, mucho de esta inteligencia artificial al final también ha sido gracias a nosotros, ¿no? Porque se ha estado programando, son códigos que vienen atrás en donde se programa y donde tú lo que haces es justo, ¿no? En base a esas cosas que se van guardando de qué es lo que buscas, qué es lo que te gusta, te va sugiriendo lo que tú quieres ver en ese momento. Muchas veces esta parte que se programa, pues no se ve así a los sentidos, ¿no? No sé si ustedes han visto de estas aplicaciones que te dicen qué canción estás escuchando, ¿no? Porque a veces no te la sabes. Y dices, ay, quiero saber cómo se llama, ¿no? Pones la aplicación. Esa aplicación realmente lo que guarda son pedacitos de frecuencias. Y en esos pedacitos de frecuencias lo que hace es que va, las busca y dice, mira, la más cercana es esta. Y por eso es capaz de decirte qué canción es la que estás escuchando. Pero al final, esta parte de las frecuencias la programó alguien, ¿no? Es esa parte que nosotros tenemos de creatividad y de lógica que somos capaces de hacer, de plasmar y de decirle a un ordenador qué es lo que quieres que haga. ¿Podría hacer una intervención Sí. igual en ese sentido? Es que ahorita comentaste algo que es bien interesante, muchas gracias, que es la frecuencia. La computadora utiliza las frecuencias y los códigos, que son frecuencias, para poder buscar los enlaces de lo que tú buscaste y lo que tú puedes encontrar y te lo vuelve a mandar. Pero a final de cuentas la programación, ustedes saben más de eso, es a partir de códigos y de frecuencias. Y me regreso yo al cerebro, porque el cerebro funciona igual con códigos y frecuencias. Entonces, el cerebro funciona igual con códigos y frecuencias, y eso lo podemos entender porque los códigos y las frecuencias atraen a nuestra vida, a nuestro ser, lo mismo que tiene nosotros. O sea, por eso el ser humano se agrupa valga la redundancia, en grupos que tienen la misma frecuencia. Sí. O sea, cuando uno camina y llega a la universidad, dice, pues aquí hay un montón de gente. Porque la gente se sigue juntando con la gente que tiene como la misma frecuencia. Los mismos gustos, las mismas sensaciones, la misma capacidad. O sea, porque mi frecuencia, aunque no esté yo preguntando, la frecuencia es igual. Por eso, me regreso a las clases. Algunas veces la frecuencia que traemos los profesores no empata con la frecuencia de los alumnos. Y entonces, aun cuando yo estoy hablando de algo, me regreso a lo que decía hace rato, no me entendieron nada. Porque no estamos hablando de los mismos códigos. Y el código no lo está teniendo, es como si estuviera en una computadora que no tiene esa información de lo que yo estoy hablando, no está leyendo la frecuencia en la que yo estoy trabajando y los elementos que estoy utilizando para que ellos el receptor lo decodifique, ¿no? Entonces, creo que estas analogías, aunque parecen muy, muy simples, nos pueden llevar a entender por qué algunas veces nuestra codificación como seres humanos no es traducida por el otro decodificador, ¿no? Y cómo el cerebro fue programado, me regreso a eso que me pareció también interesante, con ciertos códigos que corresponden a la edad que yo nací y que corresponden a los entornos en los que fui aprendiendo y que corresponden a los insights que yo tuve. Y entonces mis insights pues son de una persona de 60 años y es muy diferente a los insights de una gente de 20 o de 30, ¿no? O sea, muy diferente porque la programación que tienen es otra. Yo cuando comentaba en clase muchas veces, yo soy de bulbos, pero es que yo nací con tele de bulbos, textual. Cuando los chavos ahora en las escuelas, en todos lados, nos hablan de otra cosa, es que ellos ya traen chip, ¿no? Nacieron con un entorno y una programación distinta. Por eso la comunicación a veces no hay cable que nos una tan fácilmente,
¿no? Y habría que hacer como una renovación en todo eso, que creo que por ahí va también el asunto, ¿no? Así es, sí, para poder también nosotros... Gracias. Gracias. Creo que esta parte que acabas de mencionar, Silvi, es súper importante. Para podernos comunicar, tenemos que tener un mismo lenguaje. No le vamos a decir algo al niño con palabras de un adolescente o de un adulto, porque el niño no lo va a entender. Tenemos que bajarnos a ese nivel, tenemos que ser capaces de poder ser empáticos para poder bajar al nivel, y no digo bajar al nivel de una forma despectiva, de una forma en la que, ay, ¿cómo? Si yo soy ingeniero, no me voy a bajar o a rebajar a un nivel, no sé, de un niño, ¿no? No. O al revés. O al revés. Yo pensaría así, si tú eres de Burgos tienes que subir de nivel para estar Para al revés, de los jóvenes actuales, ¿no? para tener Bluetooth. Exactamente, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy importante en esta parte, ¿no? El lenguaje. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es el mensaje que queremos dar? Bueno, pues al nivel que lo quieres dar, ponte a ese nivel. Y no es rebajarnos, simplemente es empatar. Gracias. Justamente, bueno, pues la siguiente parte sería cómo lo reprogramo, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos en aprendizajes, ¿no? Y que a veces no son tan útiles ya en estos tiempos, ¿no? Bien decía Lulú, a lo mejor ustedes recordarán cómo antes marcábamos el teléfono, ¿no? Pues eran aquí los discos, ¿no? Muchos jóvenes ya ni los conocen, ¿no? O eran las teclas, los tabiques, ¿no? Cuando empezaron los celulares, ¿no? Pero ahora son mucho más intuitivos. Ya un niño hoy, pues te pide dónde le mueve, ¿no? O qué le pica para que funcione. Y a veces es tan pequeñito que ni siquiera es como para que realmente esté dando algo que dices, bueno, ya llevan con el chip integrado, ¿no? O sea, a veces hasta mejor las abuelitas le dicen a los niños, enséñame cómo hacerlo, ¿no? Cómo mandar un mensaje o cómo hacer estas partes. Finalmente, lo que nosotros necesitamos hacer es realmente identificar de todo ese brebaje que tenemos, qué realmente es importante y qué realmente podemos usar y cuál realmente ya vale la pena desecharlo para dar paso a estas cosas nuevas, ¿no? Y cosas nuevas, incluso como bien decías, ¿no? Nosotros nos vamos agrupando en base a las frecuencias, ¿no? Pero a veces, justo cuando nosotros empezamos a tener otro tipo de intereses, ¿no? Otro tipo de búsquedas en cuanto, incluso hasta nuestras palabras, ¿no? Tenemos un lenguaje tan rico y tan extenso, el español, que a veces desperdiciamos con unas palabras que realmente pues no tienen ningún caso, ¿no? Pero cuando empezamos nosotros, incluso hasta a nosotros mismos, ¿no? Llamarnos con amabilidad. ¿Cuántas veces no nos ha ocurrido que, ay, hoy me levanté y no, es que me sentía bien mal? Y llego y, ay, no, se descompuso la copiadora, ¿no? Híjole, no, el café está frío. Y esta sinergia de estar con los pensamientos negativos nos hace que realmente nuestro día sea así, fatal, ¿no? Pero cuando no nos despertamos con esta así de, hoy es el mejor día de mi vida, ¿no? Y hoy me va a ir, pero bueno, de maravilla. Y todo nos pasa, o sea, parece que no, pero va fluyendo y te encuentras a la mejor a la amiga que no veías en años, ¿no? Y esa parte también te da este apapacho y demás, que nos hace sentir que nuestro día va por otro rumbo, ¿no? Las palabras que también hacemos, ¿no? Cuando agradecemos, cuando estamos en estas partes positivas, nuestro día realmente tiene otra parte de humor, ¿no? Porque a veces hasta el que se te cierra, ¿no? Ya estás, ay, es que ya voy tarde, ¿no? Pero si vas con el tiempo y demás, pues a lo mejor, pues pásale, ¿no? O sea, llevas más prisa tú que yo en ese sentido, ¿no? Pero en el caso de la computadora, ¿cómo se
podría reprogramar. En el caso de los sistemas, lo que hacemos es justo lo que les comentaba, antes cómo era un correo electrónico, ¿no? Actualmente ya es un icono muy fácil. Nos han enseñado a que esas imágenes, esos iconos, tienen un valor. En nuestros celulares, una fotografía, una camarita nos dice que es para tomar fotografía o video, un signo de posicionamiento de ubicación significa, o a lo mejor un Google Maps, etcétera. Han sido evolucionando este tipo de información para hacerlo más sensitivo, que esto entre por nuestros ojos y sepamos, se conecte a nuestro cerebro y sepamos qué es, ¿no? Este es un correo, este es un Google Maps, esto es mi música, esto es Facebook, etcétera, ¿no? Ya es mucho más rápido esa interacción. Son actualizaciones que poco a poco, conforme ha evolucionado el mundo, pues en los programas también hay actualizaciones. Se pide un nuevo requerimiento, ya no quiero que aparezca una leyenda de Lotus, ¿no? Antes el Lotus era nuestro correo, ¿no? Ahora es un simple icono, entonces hay que hacer una actualización de ese programa, de esa aplicación, para tener mucho en menos, en un solo botón, saber de qué se trata, ¿no? Y pues realmente pues son partes de las que tenemos que reaprender, ¿no? Cuántas veces no, algunas veces pues a lo mejor hay alguien que es impuntual, ¿no? Y para poder cambiar ese hábito, bueno, a lo mejor necesita tener sus cosas listas el día anterior, ¿no? Saber cuánto tiempo se va a hacer para llegar a tiempo, tener esta parte en donde tú eres capaz de decir, a ver, ¿en qué es lo que estoy fallando? ¿Y qué es lo que puedo mejorar? Si tengo que poner mi ropa antes, si tengo que averiguar cuál va a ser la ruta, cuánto tiempo me voy a llevar para que yo sepa realmente a qué horas tengo que levantarme, a cuánto tiempo me voy a vestir, en cuánto tiempo voy a desayunar o salir, cuánto tiempo voy a llegar y realmente pues ya cumplir ese objetivo, ¿no? Pero eso al final es parte de esta conciencia que vamos teniendo y que somos capaces de decir, bueno, quiero cambiar esto, ese es mi objetivo, a donde voy a llegar, ¿qué necesito hacer para que yo pueda llegar a ese objetivo relajado, ¿no? Con esto que ya no me importe si alguien se cierra, si la moto le pasa algo, o si ocurre incluso algún accidente, ¿no? A veces pues está fuera de nuestras manos, ¿no? Ocurre un accidente y es parte del tiempo que yo debo de prever para que yo pueda llegar a tiempo. Pero a veces no es solo eso, sino también esta parte de decir, realmente vale la pena estarme quejando todo el día, ¿no? ¿Vale la pena estar viendo solo las cosas negativas? ¿O realmente vale la pena ver qué es lo bueno del día, ¿no? ¿Qué realmente yo puedo dejar o ayudar al otro? Esta parte ya de empezar a no solo pensar en mí, sino a empezar a tener esa empatía y empezar a abrir realmente los ojos y a lo mejor volver a hacer un poco esta parte de niño, ¿no? Como si fuera a descubrir mi día, ¿no? ¿Qué sorpresa me voy a llevar hoy, ¿no? ¿Con qué motivación hoy me voy a encontrar? Para que realmente esta parte de reaprender nos haga poder ver en otra perspectiva, poder ver hacia otro amplitud, ¿no? No solo estar viendo aquí enfrente, sino realmente ya abrir mis ojos y poder ver qué más hay en este mundo, en este universo que tenemos, ¿no? En el caso de la computadora, supongo que serían nuevas aplicaciones. Hay para eso nuevas aplicaciones, digamos que hay, o actualizaciones de esas aplicaciones. Por ejemplo, en el caso de un Word o de un Excel, conforme han evolucionado el tiempo, pues hemos tenido nuevas necesidades. A lo mejor al principio el Excel solo lo usábamos para hacer listitas y sumar, pero no,
ya fueron haciéndose modificaciones, ya se pueden hacer macros, ya se puede almacenar información como un tipo base de datos, ya tenemos otras herramientas que fueron creadas bajo ciertas necesidades que se habían visto, ¿no? Se decía, no, pues necesito ahora no solo sumar, no solo saber sacar un promedio, necesito ahora hacer condiciones, revisar si el resultado del examen fue exitoso, bueno, pues va a ser aprobado, si no voy a ser reprobado, y poder hacer ese tipo de información mucho más rápido. Se hacen nuevas aplicaciones o actualizaciones a ellas, ¿no? Para eso, pues definitivamente el ser humano es quien lo programa, quien lo hace realidad, pero en base a una necesidad creada, ¿no? Esto nos lleva también a ir desechando a lo mejor programas, ¿no? Por ejemplo, no sé, Instagram, ¿no? Antes solo teníamos el WhatsApp, ahora es un Instagram, o antes no existía el Facebook, ahora tenemos nuevas necesidades de movilidad, de estarle diciendo a la gente dónde estoy, qué vi, qué me gustó, etcétera, ¿no? Entonces van surgiendo nuevas aplicaciones para dar pie a las nuevas necesidades que como humanos tenemos. Sí. Yo quisiera hacer una pregunta porque comentas que se crean nuevas necesidades. Entonces yo quisiera saber si se crean o quién las crea, ¿no? Porque es así como ir, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, había una necesidad de los teléfonos celulares o alguien la creó. Lo que pasa con las redes sociales, ¿no? Que estamos en una crisis tremenda porque ya las nuevas generaciones están dependiendo, digamos así, de los dispositivos, los famosos likes, ¿no? De ya hacen una publicación, entonces ya están viendo cuántos likes tiene, y eso ya influye mucho en cómo tú te piensas a ti mismo y cómo piensas a los demás. O sea, es como una reprogramación constante. Pero ¿quién programó esto? O sea, ¿quién define ese tipo de estrategias que van influyendo? Porque el hombre se adapta, ¿no? O sea, si ves las diferentes eras, el hombre se adapta según la tecnología y el ritmo incluso cambia. Hace, creo que 2 o 3 años, una persona estaba en redes sociales, que solo estaba, digamos, Facebook, cosas por el estilo, y en los estudios se decía que cuando vería a alguien algo en redes sociales, tenía una percepción de 7 segundos o algo así. O sea, veía una imagen, tenía 6, 7 segundos y cambiaba. Actualmente ya la percepción es de 1 o 2 segundos. Si tú ves a una persona más joven viendo el TikTok, literalmente están así, es 1, 1, 1, 1. Y cada vez se disminuye más la cuestión de la percepción que tiene la gente. Y eso está cambiando todo tipo de factores, lo que comentabas, ¿no? De los famosos algoritmos, que ahora la publicidad, pues ya no es necesario que tú veas un programa de televisión y veas todos los comerciales, porque ya la publicidad va dirigida. O sea, el algoritmo, según tu historial de navegación, establece, a ver, se metió a tal tienda departamental y vio tal tipo de ropa y tal tipo de talla. Entonces tú inmediatamente lo haces, ¿no? Y cosas que uno no sabe cómo suceden, que estás hablando y de repente abres tu correo y en el correo juntitito vienen anuncios de la conversación que acabas de tener, que eso espanta, ¿no? Entonces ya es una cuestión tremenda y es una reprogramación constante, ¿no? Y es curioso cómo el hombre programa la computadora y ahora la computadora está reprogramando al ser humano dependiendo tendencias comerciales o tendencias políticas o como tú lo quieras ver, ¿no? Y es una cuestión de percepción. ¿Cómo verían todo esto? Yo creo que esto definitivamente es publicidad. ¿Quién causa las necesidades? Pues también las mismas empresas publicitarias, las mismas empresas, por ejemplo, Google, ¿no? Ha estado evolucionando, pero ellos mismos crean esa necesidad que les vamos a ir vendiendo, que se le va a ir vendiendo al usuario, a la gente, y entonces adquiere como esa necesidad. Bien lo comentabas, antes no necesitábamos celular, ¿no? No teníamos esa necesidad porque no nos la fueron creando. Bastaba a lo mejor, antes era un beeper lo que traíamos para mensajes y ya eras alguien muy importante porque te llegaba un mensaje y tú tenías que buscar un teléfono, un lugar donde comunicarte, ¿no? Y que fue evolucionando eso, pero para generar nuevas necesidades. Entonces el hombre mismo nos hemos
nos hemos hecho de alguna manera creando esas necesidades, pero ¿quién en realidad? Pues yo siento que son las grandes empresas, los grandes inversionistas que en un momento dado quieren seguir vendiendo a través de publicidad, a través de necesidades. Y nosotros como área de sistemas, bueno, de esas necesidades, si a nosotros nos dicen, es que yo necesito que ahora escuches lo que oyen, escuches lo que buscan, escuches lo que o veas lo que ven. Entonces, nosotros, finalmente sí, el ser humano es quien crea esta codificación para poder tener esa escucha. Alexa no nació de nada, Alexa nació de un ser humano que codificó y creó estas máquinas, ¿no? Igualmente los robots que se están creando es a través de algo que el ser humano dijo, pues yo quiero hacer esto, ¿no? Y lo voy a intentar, y recurrió seguramente a gente de sistemas, de movilidad, que pudo crear estas funciones, ¿no? Pero sí, nos los han creado, estamos inmersos en ello. Algo importante yo creo que en esto es poder discernir qué sí quiero y qué no quiero, hacia dónde voy. Por mucho de que me digan, pues tu celular, a lo mejor lo podríamos dejar, quizás sí, ¿no? Quizás sí, me abstengo a que si en la oficina tengo teléfono y hay alguna necesidad urgente, bueno, pues localízame por el teléfono fijo, ¿no? Poco a poco quizá nosotros también podríamos ir desechando esas cosas, pero depende de nosotros, qué queremos y hacia dónde vamos. Sí. Voy a hacer una pregunta y a lo mejor después empatamos ahí con lo que tú dices, ¿eh? Porque me llama mucho la atención, y esa es una pregunta que ya les había hecho a las chicas, por eso me atrevo a comentarla. Y yo les preguntaba la otra vez, bueno, si yo tengo un Word 2015 en mi computadora viejita y quiero poner un Word 2023, ¿qué tengo que hacer con el Word 2015? Desecharlo, ¿no? O sea, yo no puedo tener los dos Word en mi computadora, el 2015 y el 2023, porque no es compatible. O sea, uno sobrepasa al otro. O sea, cuando yo tengo el 2023, el 2015 desapareció. Y eso tiene que ver con el cerebro. O sea, cuando en mi programación cerebral hay una idea de cómo se hacen las cosas, cómo se viven las cosas, cómo se vivencian las cosas, cómo, y lo pongo yo desde el aula nuevamente, cómo se da clase, y quiero yo modificarme, tendría que desechar esa idea para ponerme la idea nueva, ¿no? Porque si no desecho la idea anterior, no puedo programar la nueva, ¿no? O sea, eso me queda claro porque nuevamente la computadora, como ellos lo dicen, es una relación de cómo te